Para comenzar el estudio de hoy, oremos a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, por sea tu nombre, bendices a los amigos que están viendo este video y que nuestros amigos entienden este video de hoy. En Jesús, amén. Hola mis amigos, para mí es un gozo saludarles nuevamente para poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. En el día de hoy estaremos hablando sobre el mensaje del libro de Hebreos. Jesús es el personaje que llena todo el libro. Jesús es el personaje que llena todo el libro de Hebreos. Es el cumplimiento final de todas las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto y de todas las realidades del nuevo pacto. La pregunta sería, ¿cómo se muestra a Jesús en Hebreos? Bueno, lo vamos a descubrir en el día de hoy. Cuando abrimos el libro, encontramos dos cosas que resaltan sobre la vida de Cristo Jesús. Encontramos a Jesús como el hijo de David. Encontramos a Jesús como sacerdote del orden de Melquisedec. Cuando hablamos a Jesús como el hijo de David, lo menciona Hebreos como nuestro rey, también como nuestro representante, como nuestro defensor. Ahora, cuando habla Jesús como el orden de sacerdote, como el orden del Melquisedec, lo encontramos como que el libro de Hebreos lo menciona como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador en el nuevo pacto. Bueno, comencemos hablando entonces a continuación a Jesús como nuestro rey. En la Sagrada Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Desde inicio, Dios le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice lo siguiente. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este fue la responsabilidad que le dio Dios a Adán y a Eva. Eran los representantes de este mundo, específicamente Adán. Adán era el que iba a representar a este mundo perfecto cuando salió de las manos de Dios. Ahora la tierra, después del pecado, le pertenecería entonces a Satanás. ¿Por qué razón? Porque engañó a Adán. Por eso el texto nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí encontramos a Hebreos mencionando que Jesús es nuestro rey. ¿De qué manera? Él tuvo que venir a la tierra. Tuvo que venir a la tierra para poder rescatar al ser humano, para devolverle lo que había perdido. Por eso al pecar Adán y Eva, Satanás usurpó ese dominio. Cuando usted lee el libro de San Juan capítulo 12, versículo 31, nos dice lo siguiente. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Aquí Jesús cuando vino con la misión de echar afuera a Satanás, dejar de ser el representante de este mundo caído. Ahora Jesús sería ahora el representante de este mundo caído. Por eso Dios prometió que una simiente restauraría a la humanidad. Justamente lo que nos decía el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que de la simiente de la mujer vendría alguien que iba a redimir la humanidad. Y eso es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Por eso dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo Jesús vino a restablecer
y restaurar nuevamente lo que el hombre había perdido. Por eso, más adelante, amigos queridos, se le prometió a David que un rey de su linaje, o sea, de David, la simiente, gobernaría al mundo, librándolo del poder del enemigo. ¿Notas eso? O sea, a David se le prometió que su descendencia vendría un libertador, vendría un rey que lo iba a libertar. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que la mayoría de los reyes que vinieron posteriormente a David, inclusive a David mismo, no fueron fieles 100% a Dios. Por ejemplo, Salomón. Salomón, después de la muerte de su padre, se desvió del camino de Dios. Pero en realidad todos los reyes que vinieron posteriormente no cumplieron fielmente lo que vendría a ser este rey que había sido mencionado. El plan de Dios era esto. El plan de Dios, dice el texto, y será afirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En realidad, ningún rey cumplió esto. Nunca en un reino fue estable. Siempre hubo situaciones difíciles, siempre hubo conflictos que vino desde seno de su propia familia. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Note que el único que pudo vencer todos los obstáculos, todas las situaciones difíciles, es Cristo Jesús. Por eso lo presenta ahora Apocalipsis como el vencedor, como alguien, dice que viene de la descendencia de la tribu de Judá. ¿Notas eso? Del linaje de David. El texto dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, uno de los hijos de Jacob, que ahora representaban la tribu de Israel. Pero específicamente el texto dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido, él vino de la descendencia de David. En otras palabras, todo lo que Dios le prometió a David se cumplió. No en la descendencia de David, no de los reyes que vinieron posteriormente, sino en Jesús mismo se cumplió realmente esta promesa que vendría un rey y un rey que iba a tener establecer su trono, su gobierno para siempre. Amigo querido, más adelante, continuando el estudio de hoy, según Hebreos, ¿cómo se hizo esto en realidad? Bueno, cuando usted lee, no tenemos tiempo para leer el texto detenidamente, porque queremos darle un bosquejo general de cuando usted lea el libro de Hebreos, tenga en consideración esos principios fundamentales, porque no tenemos tiempo para detallarlo, porque nos tomaría mucho tiempo el estudio. Pero cuando usted lee el capítulo 1, versículos 5 al 8 y el versículo 13, nos dice que Dios adoptó a Jesús como su hijo. El verso 5. Segundo, nos dice que presentó a Jesús, o sea, el Padre, ante la corte celestial. Número 3. El versículo nos dice que también lo entronizó y le dio el poder. Esta idea que venía y la promesa que se le hizo a David se cumplió fielmente en la vida de Cristo Jesús. Continuemos hablando ahora, el segundo punto de la lección de hoy, hablando como nuestro representante. Cuando hablamos de que Jesús es nuestro representante, ¿qué realmente nos quiere decir aquí? Bueno, para eso tenemos que leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 6 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual
casa somos nosotros. Qué interesante el texto de hoy. Desglosando un poquito sobre este texto en el día de hoy, podríamos decir que Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que todo Israel debería ser fiel. Note aquí que el Hebreos capítulo 3, versículo 8 dice que pero que Cristo fue fiel como hijo. Ahora en el Antiguo Testamento, el hijo se consideraba a Israel. ¿Notas eso? En el Antiguo Testamento el hijo era el pueblo de Israel. Pero el único hijo que fue fiel al pie de la letra fue Cristo Jesús. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. ¿Qué nos quiere decir este texto? Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Bueno, efectivamente, el pueblo como hijo y Dios como el padre cumple el papel de un papá en la tierra. El papá siempre no deja que el hijo pase por necesidad. Le dio vestido. Nunca se envejecieron. Ahora, ¿por qué nunca se envejecieron? ¿Por qué? Porque Dios estaba pendiente de la vestimenta y del calzado de sus hijos. ¿Notas eso? Aunque el pueblo nunca notó eso. Aunque el pueblo no se dio cuenta de esas bendiciones que Dios estaba dando a su pueblo. Con el tiempo, amigo querido, estas promesas se traspasaron a la descendencia de David, como ya lo hemos venido mencionando. Después de todo, era más fácil que una persona, amigo querido, fuera fiel y no que todo el pueblo fuese fiel. El rey, así representaba al pueblo. Sin embargo, como ya lo mencioné, ninguno de los descendientes de David fue completamente fiel. ¿Ok? Pero, ya lo dijimos, Jesús sí fue perfectamente fiel. Por eso Jesús es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo a través de la Sagrada Escritura. Se cumple al pie de la letra. Y es el canal del cual fluye las bendiciones de Dios. Cuando usted dice que Jesús es nuestro representante, no solamente nos representa en el cielo, sino que ahora a través de Él podemos nosotros recibir las bendiciones que están dados en la Sagrada Escritura. Las promesas ahora se cumplen en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Hablemos ahora a Jesús como nuestro defensor. Mientras estamos en este mundo, constantemente nos metemos en problemas. Pero cuando hablamos en término espiritual, necesitamos a alguien que nos defienda. Y justamente Hebreos nos menciona que Jesús es nuestro defensor. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Notas esto? Aquí encontramos el trabajo que Cristo Jesús vino a hacer en la tierra. Él dice que no socorrió a los ángeles. Específicamente está hablando de los ángeles caídos. Él no vino a salvar a los ángeles. ¿Ok? Él vino a salvar a la descendencia, vino a socorrer la descendencia de Abraham, vino a auxiliar la descendencia de Abraham. Por eso Él es nuestro defensor, para poder luchar contra el enemigo de Dios, para poder finalmente llevarnos a la victoria. Israel quería un rey que los juzgase y los liderase en la batalla. Hebreo presenta a Jesús como nuestro defensor, como ya lo mencioné, el que pelea por nosotros. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros.
el enfrentamiento que tuvo David con Goliat. Al igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo. ¿Ok? Es lo que dice la Biblia. Se vistió de armadura, peleó contra el enemigo y ganó la guerra. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura. El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 13, justamente es lo que nos dice. Isaías 42, 13. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¡Qué lindo texto! En el libro de Apocalipsis, encontramos esa guerra que menciona Isaías. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Versos 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que hubo una guerra, una batalla en el cielo. Jesús con sus ángeles lucharon, y los ángeles de Satanás también lucharon contra Cristo Jesús. El versículo 9 termina diciendo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué tremendo texto para poder demostrarnos la obra que Cristo Jesús está haciendo y que hizo en favor nuestro. Nosotros, amigos queridos, como parte de su ejército, la iglesia, también nos ponemos la armadura y luchamos juntos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Él es el único que nos puede dar una victoria segura. Nosotros solos no podemos pelear. Por eso necesitamos un defensor. La semana pasada hemos estado estudiando de que ellos enfrentaron crisis difícil. Comenzó como una vida cristiana gloriosa, mirando los milagros, las obras poderosas que Dios estaba haciendo a través del Espíritu Santo. Pero un momento a otro comenzó la crisis, comenzó la dificultad. Entonces vino la guerra desde afuera. Pero sin embargo, Pablo le está diciendo ahora, en medio de esa dificultad, en medio de esa guerra, esa lucha, le dice: Jesús es tu defensor. Lo mismo nos está diciendo a nosotros. Yo no sé qué guerra, qué lucha tú tienes en este momento, pero no importa lo que sea, cuando tú pones a Jesús como tu defensor, Él va a pelear. Y ese es el mensaje que quiere traernos en este nuevo año. Él es nuestro defensor. Él es el mejor defensor que tenemos nosotros. Y no tenemos que tener miedo al futuro, porque Él está siempre con nosotros para poder pelear a esa guerra. Hablemos la otra parte del estudio de hoy. Como Jesús, nuestro sacerdote. Jesús como nuestro sumo sacerdote. Esa idea de sacerdote lo menciona vez tras vez en el libro del Antiguo Testamento. Realmente, el libro de Hebreos es el libro que cita textualmente el Antiguo Testamento. Cita el libro de Levítico, cita el libro de Números, justamente porque ahí habla justamente del sacerdocio, de la obra expiatoria que Dios estableció con el pueblo de Israel, para que ellos entendieran de la forma que iban a ser salvados. En otra palabra, Dios les dio el santuario terrenal como un símbolo de lo que Cristo haría en el futuro. Por eso, entonces, al hablar como Jesús, nuestro sumo sacerdote, entonces dice el versículo 20 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículo 20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Ahora el texto termina diciendo, según el orden de Melquisedec. Para que usted entienda un poquito más a profundidad este texto, quiero que vaya y estudie la historia de Abraham cuando él vino de la guerra, y entonces Melquisedec recibió el diezmo y parte del botín que él había ganado en la guerra. Entonces el texto dice, ahora Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote
para siempre según el orden del Melquisedec. Amigos queridos, ¿qué está haciendo hoy en día por nosotros? Pero antes de saber qué es lo que está haciendo Jesús por nosotros hoy en día, tenemos que ver qué funciones realizaban los sacerdotes en Israel en la antigüedad. Era un mediador. Segundo, ellos tenían que ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados. Porque así como el pueblo pecaba, también el sacerdote también era ser humano, necesitaba de salvación, entonces tenía que ofrecer un sacrificio también para él. ¿Qué más hacía el sacerdote? Bueno, el sacerdote tenía que enseñar la ley de Dios. El sacerdote era el más indicado de instruir al pueblo. Finalmente, cada reunión que había en ese tiempo, después de una reunión, después de una asamblea, después de una ceremonia, el sacerdote bendecía en el nombre de Dios. Cuando ponía el nombre de Jehová, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová tenga misericordia de ti. Entonces, lo hacía en el nombre de Dios. Y todo lo que hacía entonces, en resumen, el sacerdote, lo hacía en el nombre de Dios. O sea que era como un representante de Dios. Todas las funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró bajo el juramento, sacerdote según el orden del Melquisedec. Amigos queridos, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por otra parte, todos somos colaboradores con Cristo Jesús. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos un real sacerdocio y a través de Cristo Jesús somos un real sacerdocio. En otras palabras, venimos del linaje del sacerdocio que es Cristo Jesús. Nosotros quizás no somos levitas, pero la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Notas eso? Ahora, todos somos real sacerdocio, todos somos representante para poder predicar la palabra de Dios. Porque el sumo sacerdote hoy en día es Cristo Jesús. No necesitamos más de sacerdote, pero ahora Él también nos manda para que nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Notas cómo se cumple eso en la persona de Cristo Jesús? Todo lo que Él decía en el Antiguo Testamento ahora se cumple en Cristo Jesús. Continuando con el estudio, y para esto vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 8 versículo 3. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Al establecerse él como sacerdote, como el sumo sacerdote, dejó invalidado el primero. ¿Por qué? Porque ahora es la realidad. ¿En qué aspecto el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Vamos a hacer una comparación. Usted va a ver la lámina en la pantalla y vamos a hacer esa comparación, el antiguo pacto con el nuevo pacto. Bueno, el antiguo pacto, cuando hablamos del santuario terrenal, simplemente dice el Hebreos capítulo 8 versículo 5 que era solamente una sombra. Ahora, cuando leemos Hebreos 8 versículo 2, encontramos que el santuario celestial es la realidad. El santuario, el antiguo pacto era una sombra. Cuando hablamos del nuevo pacto, el santuario es realidad. Cuando inauguraron el santuario terrenal, tuvieron que matar animalitos, tuvieron que matar corderos para poder inaugurar y rociar esa sangre y santificar el santuario. Pero cuando fue inaugurado en el nuevo pacto, fue con la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 2. Cuando fue inaugurado entonces el santuario
del antiguo pacto fue con la sangre de animal. Es lo que dice Hebreos 9, capítulo 9, versículos 19 y 20. Pero en el nuevo pacto fue la sangre de Cristo Jesús. Cuando hablamos en el antiguo pacto sobre el sacrificio, realmente Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que no perfeccionaba, no era perfecto. Sin embargo, cuando hablamos en el nuevo pacto, en el capítulo 9, versículo 14, dice que ese sacrificio era perfecto. ¿Ok? Ese sacrificio perfecciona. Cuando el antiguo pacto, realmente ese sacrificio no perfeccionaba a la persona. Simplemente era un símbolo de la realidad. Pero en el nuevo pacto, ese sacrificio sí perfecciona, según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14. En el antiguo pacto había muchos sacrificios, según lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ahora, en el nuevo pacto solamente hubo un solo sacrificio. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Y ese sacrificio fue la muerte de Cristo Jesús. En el antiguo pacto, cuando hablamos de sacerdotes, eran sacerdotes mortales, según el capítulo 7, versículo 23. Cuando hablamos del nuevo pacto, capítulo 7, versículo 24, que ese sacerdote es inmortal. Nota que el antiguo era solamente una sombra, en el nuevo pacto era la realidad. Muchas personas aquí se confunden y se marean cuando estamos hablando del antiguo pacto con el nuevo pacto. La gente dice que ahora estamos en el nuevo pacto y que ahora lo que quedó en el antiguo pacto ya no sirve porque ya se abolió. ¿Qué es lo que se cumplió o qué es lo que se terminó en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que abolió el nuevo pacto al antiguo pacto? Bueno, tendríamos que analizarlo detenidamente para llegar a una conclusión. El antiguo pacto solamente era una sombra a la realidad. Cuando vino el nuevo pacto, entonces se hizo realidad todo lo que decía el antiguo pacto. Amigos queridos, ¿cuál es el mensaje que nos presenta el libro de Hebreos? Bueno, nos da esperanza. Jesús ahora está presente para poder ayudarnos en todas nuestras necesidades. Hagamos que Jesús sea nuestro Rey. Hagamos que Jesús sea nuestro abogado. Hagamos que Jesús sea nuestro representante. Hagamos que Jesús sea nuestro intercesor. Hagamos de Jesús nuestro sumo sacerdote, que Él es el que debe interceder en lugar nuestro ante el Padre. Así que si tú estás pasando por alguna situación difícil, no te desanimes. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos. Cristo Jesús está más que dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades, pero siempre y cuando nosotros siempre tengamos nuestra mirada a Cristo Jesús. Hagamos una pequeña oración para finalizar el estudio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y te invitamos para la próxima semana. Si tú no te has suscrito a este canal, bueno, suscríbete para que puedas recibir estos mensajes que estaremos estudiando el libro de Hebreos durante todos estos 3 meses. Querido Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de habernos permitido llegar hasta el final del estudio de hoy. Queremos pedirte, Señor, una bendición especial sobre tus hijos que nos acompañaron. Bendícelos grandemente. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades, en sus luchas, en sus pruebas. Yo sé que tú estás ahí ayudándonos cada momento. Por favor, Señor, ayúdanos para que tú te conviertas nuestro Rey, Señor. Tú te conviertas nuestro sumo sacerdote. Queremos alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Danos tu bendición y síguenos ayudando para la próxima semana. Con tu ayuda divina seguiremos estudiando una lección más de tu santa palabra. Todo le pedimos en el nombre de Cristo Jesús.